Bueno, René, muchas gracias por estar nuevamente en la Argentina. Es un placer para todos nosotros contar con tu enorme bondad y amor. Y te quería hacer algunas preguntas con relación a cómo debe vivir aquel que quiere seguir una carrera espiritual, una vida de voluntariado con respecto al ego que trae esta sociedad de consumo. Yo creo que la espiritualidad es más allá que la palabra, una intelectual. Puede leer los libros que quiere, mirar si quiere de la parte espiritual y por tanto no va a subir de nada dentro del mundo espiritual. Los hechos es la única verdad que puede hablar de nosotros y que puede hacer de nosotros realmente un camino espiritual. Por ejemplo, una persona que no es voluntario puede encontrar una salida dando servicio de alguna manera, o dicho de otra manera, una persona que tiene esa sensación interna de dar servicio, hacerse voluntario. Yo creo que lo más importante es depende de la intención del futuro voluntario que busco y qué es su intención realmente. Dentro del mundo somos varias miles y tengo un respeto muy importante por todos ellos. Y hoy, que toca a muchas personas dentro de muchos países, cada vez que voy, igual que soy en Argentina hoy, ejemplo, no imagino la sensación, la emoción que tengo de saber que voy a tener contacto con los voluntarios. Para mí es la única cosa hoy que me mueve realmente ese sentimiento de compasión, realmente. Con ellos no me siento solo, con ellos soy lista a enfrentar la humanidad, con ellos, con vosotros, que es por vosotros, con vosotros somos un grupo y una fuerza que puede enseñar con el ejemplo de cada uno de vosotros qué es el amor realmente. Y claro que cuando una persona tiene la suerte de hablar o de compartir un momento con de personas igual que vosotros, es un honor, no puede ser otro. Sí, sí. Y es así, ¿no? A veces uno para poder recibir debe dar. Es un intercambio de la vida. Para mí, varias veces la gente pide algo de su oración, de su meditación, o necesita algo. Y yo creo que el mejor que puede hacer esta misma persona es que más que pide con su palabra, puede hacer la misma cosa con un resultado mucho más alto con sus hechos. Los hechos van a hablar de ti. Tu palabra habla de la parte intelectual y puede ser que no pasa nada. Claro. Y tu hecho sí. Y es con eso que la gente va, como me pregunta dentro de su intención, que va a tener realmente un camino espiritual y un camino más allá de un sentimiento de amor que su nombre es la compasión. No puede ser otro. Puede meditar los años que quiere, sin por tanto no tocar de nada el sentimiento de compasión. Es este sentimiento que yo quiero de transmitir a vosotros, vosotros voluntarios que hacen muchas cosas por los demás. Y en Argentina es verdad que siento una fuerza increíble de vosotros. Yo creo que muchas personas no conozco realmente a vosotros, le conozco por la parte exterior, que quiero, no quiero a veces. Yo creo que cuando, como yo empecé a conocer a vosotros, es una fuerza increíble. Y yo creo que la expresión a veces de palabras, de comportamiento, que puede parecer raro por algunos, es más la fuerza que no saber cómo salir de vosotros, que no tiene este control. Y para mí, yo creo que Argentina puede ser algo de muy grande, muy bello,
con los hechos de vosotros y puede mover miles y miles de personas a rencontrar un nuevo camino con vosotros. Saber que en el mes de septiembre hacer 47.000 terapias. Imagínate que es Evidencia. 47.000 en un mes, atención gratuita a los demás. Es enorme. Sí, sí. Es un resultado increíble. Y eso es la prueba que aquí tiene algo de fuerte, de bello. Hermoso. Una última palabra para los voluntarios. Lo que quiero. Sí, luego una última palabra para los voluntarios. Bien. De todo el camino que yo tengo, no olvide por favor que este sentimiento de compasión que yo quiero transmitir a vosotros, que vosotros empezar con el camino de hechos, no teoría, realmente, al el piso con los pies, y con eso yo quiero enseñar a vosotros que esta compasión tiene dos elementos de base, dos pilares. El primero es la parte de los hechos. Y a todos los voluntarios, yo no explico mucho de la meditación. Si quiere hacer, hacer. No es un problema. No explico mucho, por una razón que voy a tener ahorita. Es que cuando te vas a meditar, lo que tú es lo que va a expresar. Y lo que tú es lo que va a te permitir de tener un camino grande o poco. Por eso, yo pido siempre a todos vosotros que sube el número de terapia, de hacer hechos lo más que pueda. Y no se preocupen. A un momento, voy a enseñar a vosotros, cuando va a subir a un número de terapia, de varias miles, voy a enseñar a vosotros qué es realmente la meditación. Y no va a ser de esta forma, va a ser con eso. Porque la verdad la tiene. Los hechos que hacen vosotros va a permitir que el momento que va a meditar, imagínate, va a meditar con miles de terapias de atención gratuita. Imagina el ser que nace a este momento. Una fuerza increíble. Y es este momento que los dos pilares pueden estar juntos. Uno, los hechos, la atención a los demás. Dos, la introspección. A la junta de esos dos elementos de alto nivel es una fusión con el universo, con Dios, y el sentimiento de compasión puede expresar este momento realmente. Y es por eso que mi plan a todos los países enseña la técnica, hacer hechos, veo el resultado, cómo se comporta, cómo los testimonios vienen, cómo hacer todo eso. Y en este momento puede tener un análisis y va a tener el momento que voy a empezar a enseñar la meditación profunda realmente a las personas que están listas. Continúo el camino, soy muy orgulloso de vosotros, muy feliz de venir aquí a tu país. Yo confío en vosotros y yo sé que con vosotros la Argentina va a ser un paso importante, un paso grande, dentro de este sentimiento que poco, muy poco gente entiende en el mundo, que su nombre es la compasión. Y cuando va a ver el resultado, y lo ver ahorita, de tu sanación, cuando toca a la gente, va a crecer y crecer muy grande, y que va a permitir de poner, igual que de faro dentro de los océanos. Para mí los voluntarios es la misma cosa. Yo tengo esta misma visión. Cuando pienso a vosotros, yo veo igual que de faro dentro de la mar, los océanos, dentro de este país igualmente, que permite que vosotros es una luz por muchas personas. Buen camino, buena continuidad, soy con vosotros hoy. Muchos besos, le quiero mucho, le amo mucho.